Todos escuchamos que el salario mínimo ayuda, que es suficiente, pero la verdad es mucho más complicada. El rinoceronte nos enseñará por qué esta gran mentira arrastra a millones y cómo impacta directamente tus finanzas personales. Quédate, porque al final vas a entender algo que los medios y los gobiernos no quieren que sepas: cómo sobrevivir, ahorrar e incluso multiplicar tu dinero, incluso cuando parece imposible. Imagina por un momento una selva densa, llena de vida y de reglas no escritas. En esa selva avanza una criatura inmensa, poderosa, casi imparable: un rinoceronte. Este rinoceronte no es malvado. De hecho, muchos creen que su propósito es proteger a los más pequeños, abrirles camino con su imponente cuerno. El problema es que el rinoceronte tiene una visión muy pobre. Avanza con una fuerza bruta, con una única idea en la cabeza, sin ver las flores que aplasta, los nidos que derriba, ni el caos que deja a su paso. Ese rinoceronte, ciego y bien intencionado, es la política del salario mínimo. Y en esa misma selva vive Kiko, un simio trabajador, uno que se levanta cada día antes de que el sol toque las copas de los árboles, uno que sueña con una vida un poco mejor para su familia, con una pila más grande de plátanos en su mesa al final de la semana. Kiko trabajaba duro, muy duro, por 10 $10 al día. Con eso compraba 10 plátanos, uno para cada miembro de su familia. No era mucho, pero era constante. Un día, un gran anuncio retumbó por toda la selva. Los simios de corbata, montados en el gran rinoceronte, declararon una nueva ley de justicia y prosperidad. El salario mínimo ahora sería de 20 $20, el doble. Kiko no podía creerlo. La alegría inundó su pecho. 20 $20. Se imaginó llegando a casa no con 10, sino con 20 plátanos. Visualizó los ojos de sus hijos brillando, la tranquilidad en el rostro de su pareja. Por fin su esfuerzo sería recompensado. El futuro parecía, por primera vez, brillante y lleno de posibilidades. Se sintió validado, reconocido. El sistema, pensó, por fin funciona. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y sus nuevos 20 $20 apretados en la mano, corrió al mercado de la Gran Ceiba. Pero al llegar, algo se sentía extraño. El aire, usualmente lleno del bullicio de las ofertas, estaba tenso. Se acercó al puesto de siempre, donde compraba sus plátanos. Y entonces lo vio. El cartel que antes decía un plátano, un $1, ahora tenía un nuevo número, torpemente pintado encima del anterior. Un plátano, 2 $. Su corazón se detuvo. Miró sus 20 $, luego miró los plátanos y la terrible matemática se hizo clara en su mente. Con 20 $, solo podía comprar 10 plátanos. Exactamente los mismos 10 plátanos de siempre. La esperanza que lo había impulsado toda la mañana se desmoronó, convirtiéndose en un nudo amargo en su estómago. No había ganado nada. Era una ilusión, un truco de magia cruel. ¿Qué había pasado? La trampa es simple pero devastadora. Cuando el gran rinoceronte ordenó que todos los simios debían ganar más $100, no creó mágicamente más plátanos. La cantidad de plátanos, cocos y lianas en la selva seguía siendo la misma. Pero ahora había el doble de $100 persiguiendo esos mismos productos. El vendedor de plátanos no era un villano. Él también tenía que pagarle más al simio que recolectaba.
y el recolector tenía que pagar más por sus herramientas. Toda la cadena se contagió. El dinero, esos papeles de colores, había perdido la mitad de su valor de la noche a la mañana. Kiko y los demás simios no eran más ricos, simplemente cargaban con más papeles que valían menos. La inflación, ese ladrón silencioso, les había robado el aumento antes de que pudieran gastarlo. Pero la verdadera tragedia, la sombra que el rinoceronte proyectaba, era mucho más oscura que unos simples plátanos más caros. En la fábrica de jugos de coco donde trabajaba Kiko, su jefe, un viejo orangután, reunió a todos. Sus hombros estaban caídos, su rostro lleno de preocupación. «No puedo hacerlo», dijo con voz temblorosa. «Para pagarles a todos ustedes 20 simiodólares, tendría que duplicar el precio de nuestros jugos. Ningún simio podría pagarlo. La cuenta simplemente no me alcanza». El silencio en la fábrica era total. El jefe no estaba regalando su propio dinero. Tenía que sacarlo de alguna parte. Y si no podía subir los precios, solo le quedaba una opción. Ese día, 10 de los amigos de Kiko fueron despedidos. El salario mínimo había subido en la ley, pero en la selva real, el resultado fue devastador. 10 familias se quedaron sin plátanos. 10 simios se unieron a las filas de los desempleados, desesperados por encontrar cualquier trabajo, cualquier cosa para sobrevivir. Y así nació la selva oscura, la economía informal. Los jefes que no podían pagar el salario legal, pero que aún necesitaban trabajadores, comenzaron a hacer tratos por debajo de la mesa. «Te daré 15 simiodólares», susurraban, «pero sin contrato, sin seguridad, y si el gran rinoceronte pregunta, tú y yo nunca hemos hablado». Los simios despedidos, con familias hambrientas esperando en casa, aceptaban. No tenían otra opción. El salario mínimo, creado para protegerlos, los había empujado a una zona de desprotección total, donde perdían todos sus derechos, su seguridad y su dignidad. El rinoceronte, en su intento de protegerlos, los había dejado a la intemperie, a merced de los depredadores. Y aquí es donde la fábula se vuelve realmente perversa. ¿Por qué los simios de corbata siguen impulsando al rinoceronte ciego? Porque el salario mínimo no es una herramienta económica, es una herramienta política. Es una promesa fácil, un titular brillante. En tiempos de elecciones, anuncian un aumento como si fuera un regalo caído del cielo, una prueba de su benevolencia. Lo venden como justicia social, como un acto de compasión. Pero ellos no crean riqueza, no siembran un solo árbol de plátanos. Simplemente imprimen más simiodólares y los reparten, sabiendo perfectamente que su valor se evaporará. No les importa la inflación, ni el desempleo, ni la selva oscura. Solo les importan los votos. Están comprando tu lealtad con tu propio dinero de mañana, dejándote a ti la factura de la inflación y la inestabilidad. Te hacen creer que tu enemigo es tu jefe, cuando el verdadero problema es un sistema diseñado para crear una ilusión de progreso mientras te mantiene exactamente en el mismo lugar, corriendo más rápido solo para no retroceder. El problema fundamental es este. El salario mínimo no crea riqueza, solo la redistribuye, y de la peor manera posible, devaluándola en el proceso. La verdadera prosperidad en la selva, la única que realmente saca a las familias de la pobreza, no viene de un decreto, viene de la producción, de la innovación, de encontrar formas más inteligentes de recolectar cocos,
de construir chozas más resistentes, de plantar árboles que den el doble de plátanos. Cuando hay más bienes y servicios disponibles, los precios bajan de forma natural o al menos se mantienen estables. Y es entonces cuando tus 10 simiodólares o tus 15 o tus 20 de repente compran más. Tu poder adquisitivo real aumenta. Esa es la única salida. No es un camino fácil, ni es un titular popular, pero es el único camino verdadero hacia una selva más próspera para todos. Esa selva es tu país. Kiko, eres tú o alguien que conoces. Los simiodólares son tu sueldo, ganado con esfuerzo. El rinoceronte es esa política que suena bien en televisión, pero que en la calle te aplasta. Sientes que trabajas más duro que nunca. Ves tu salario aumentar en el papel, pero cuando vas al supermercado, cuando pagas el alquiler, sientes que el dinero se te escurre entre los dedos como arena. Estás atrapado en la carrera del rinoceronte, corriendo sin descanso en un camino que él mismo destruye a cada paso. Pero entender la trampa es solo el primer paso. El siguiente, y más importante, es aprender a esquivar al rinoceronte. Es aprender a construir tu propia riqueza al margen de sus decretos y sus mentiras. Y eso es exactamente lo que hacemos aquí. Suscríbete a Fábulas Financieras GT. Porque en nuestro próximo video te revelaremos las 3 estrategias secretas que los simios más astutos de la selva utilizan para crear sus propias fuentes de plátanos, protegiendo a sus familias de la inflación y construyendo un futuro que no depende de las promesas vacías de los políticos. No te limites a sobrevivir en la selva, aprende a prosperar en ella. Haz clic ahora en suscribirte y activa la campana para unirte a la rebelión financiera.